Grabando. Bien, el día de la fecha, jueves 12 de octubre de 2024, se da inicio de la presente audiencia de exposición de relación a juicio en el expediente 165/23, que tiene como implicado Claudio Franklin Vargas, de 35.969.059, causa que corresponde a la Fiscalía número 4, a cargo de la doctora Pilar Caneliter, ausente en este momento por licencia, su ordenanza legal de la Fiscalía de Instrucción número 5, a cargo del fiscal Dr. Hugo Costilla, y por la defensa del imputado, el defensor número 6, doctor Estainado Penoso Banquín. El señor Vargas viene imputado por los delitos de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja, hecho nominado primero, y amenazas coactivas, hecho nominado segundo, ambos hechos concursados realmente. Como el planteo de la oposición es efectuado lógicamente por la defensa, va a tener en primer lugar como modalidad del tribunal, en primer lugar la palabra aquel que plantea la cuestión a resolver, y luego la otra parte, en este caso el fiscal. Le solicito a las partes que sean breves, concretas, concisas. Si van a citar jurisprudencia y o doctrina, que sea alguna muy particular y concreta, y no que en un tratado o jurisprudencia de manera reiterativa. Dicho ello, señor defensor, tiene la palabra para ti. Gracias, señor juez. Bueno, esta defensa debe expresar agravios respecto al planteo de la oposición realizada en tiempo y forma. En primer lugar, me interesa plantear si a las partes les interesa resolver el presente conflicto. Es una pregunta que me hago al momento de plantear todo lo que es el plazo razonable. Para ser breve, hay una denuncia del 25 de septiembre de 2021, certificado médico del mismo día, mes y año. Se le imputan dos hechos, como dijo recién usted en la calificación. Recupera su libertad el 28 de septiembre del 2021 y luego el expediente no tiene actividad hasta que el 15 de junio del 2023 hay un informe socioambiental para completar la investigación realizada por la Fiscalía de Instrucción. Luego de ese acto procesal, como principal acto, como último acto, digamos, importante, que es el informe socioambiental para entender el contexto de la situación de vivencia de Vargas, aparece el requerimiento de relación a juicio con fecha 31 de agosto del 2023. Es decir, desde el 25 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2023 es el plazo que realizó la investigación la Fiscalía hasta su conclusión y llevando al juicio. Entiende esta defensa que hay una desproporción en el tiempo transcurrido y la ofensa atribuida al señor Vargas. En ese sentido, para establecer qué es plazo razonable, hay un fallo principal que es utilizado, hay muchísimas jurisprudencias después, que es Araire versus Trinidad y Tobago del año 2001, que establece tres causales: la complejidad de la causa, la actividad del imputado y la actividad de los órganos jurisdiccionales o del Estado. Respecto a la complejidad de la causa, la sinopsis que hice recién no reviste mayor complejidad, son causas que, bueno, que realiza la Fiscalía sin más trámites, son causas sencillas. La actividad del imputado: nunca estuvo rebelde, fue detenido, fue indagado, salió de libertad, no volvió a entorpecer la investigación, no implementó medidas tiratorias, no estuvo siempre a derecho cada vez que fue citado, mantuvo el distanciamiento que como medida precautoria que se le impone también. Y respecto a la actividad de los órganos, bueno, hubo una demora considerada de defensa violatoria de las garantías del plazo razonable, del 8.1 la Comisión Americana de Derechos Humanos y el 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que habla del derecho a ser oído en un plazo razonable y derecho a ser juzgado en un lapso breve. Consideramos que hay una violación al plazo razonable porque hay un impedimento al acceso a la justicia por parte de Vargas, hay un estado de certidumbre y incertidumbre que se le genera en una situación que está sindicado por un delito que no se resuelve en su situación, es decir, no hay ni siquiera una condena, ni siquiera una absolución, estamos todavía en la etapa investigativa. Esto es contemplado en los fallos Núñez Oscar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Gómez Juan Carlos, donde se cita también y se sostiene que tiene el derecho a liberarse de su estado de sospecha tras haber sido acusado de cometer un delito. No pedimos plazos matemáticos, esto también está reflejado en el fallo Espíndola de la Corte Suprema, sino que lo que se pide es que cada causa en particular sea analizada desde esa situación, es decir, ante la complejidad, la actividad y el estado de las presentes.
Solamente en el ámbito local voy a citar dos fallos, que es Moya y Campos, de la Corte Provincial. Si bien ambos fallos, claro, son de prescripción de acción, hablan en sus fundamentos del plazo razonable al cual tiene derecho el imputado a ser juzgado, que es lo que determina esta íntima vinculación que hay entre prescripción y plazo razonable. Respecto a eso, considera esta defensa de que hay una violación del plazo razonable y dadas las tres condiciones que acabo de nombrar, a partir de la jurisprudencia doctrinal que también hay en la materia, puede solicitar el sobreseimiento total y definitivo respecto a Vargas en ese sentido. A su vez, voy a hacer una pequeña mención al hecho denominado segundo, que son las amenazas coactivas, que también la decía la oposición. Las amenazas coactivas han sido vertidas, en este caso, dentro de un contexto de discusión. Hay jurisprudencia y doctrina donde las amenazas vertidas en un contexto de discusión no son amenazas. Como antecedente puedo citar López, del juzgado de control de garantía número 1, una situación breve, un accidente de auto donde el hombre se baja e insulta a la conductora del vehículo y le patea el espejo retrovisor. Es imputado por amenazas y por daños, y ante la oposición de esta defensa se logra el sobreseimiento respecto a las amenazas y queda obviamente acusado del daño. Quiero decir que este tipo de amenazas que se dan en un contexto de discusión no configuran delito. Y a su vez también entiende esta defensa que no está debidamente fundada la amenaza coactiva, esto es la obligación de hacer o no hacer o tolerar algo. Por eso considera esta defensa que respecto a las amenazas coactivas, no son simples, son coactivas, no está debidamente fundada con la sola denuncia que hace la denunciante, la redundancia, y también entiende de que no ha habido diligencias reforzadas a las que tiene obligación todo órgano jurisdiccional e investigativo, citando como ejemplo Ogas Luis Alberto de este mismo juzgado, donde se ha sobreseído a Ogas en la cuestión de amenazas, donde había amenazado a la mujer ha dicho que había una relación de pareja, él dijo que fue solamente a cobrarle un remanente de dinero de un préstamo que le había hecho, y usted había hecho referencia en ese caso a todas las diligencias debidas que tenía que haber hecho, dictando el sobreseimiento de Ogas. Por eso mismo solicito el sobreseimiento de Vargas por los argumentos antes vertidos. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, doctor, por la brevedad y concreción de sus peticiones, sus fundamentos. Esperando lo mismo, señor fiscal, y que se llama la palabra. Muchas gracias, señor juez. En primer lugar, me voy a oponer a los dos planteos efectuados por el juez. Principalmente hay que contextualizar esto de las obligaciones que tiene el Estado con respecto a las convenciones a las que él ha asumido, algunas de recambio constitucional, como la CEDAW, que es este principio se hizo 22, y otra, que la Convención de Belén Pará, a través adherida de la 26485, cuyo artículo 3, inciso H, es la obligación de la protección integral de la mujer, que son las víctimas de violencia precisamente, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, es prima en esas convenciones, y en la finalidad del orden de seguir los distintos órganos del Estado, la Fiscalía o los distintos aquellos que deben aplicar el derecho. En ese sentido, hay que establecer cuáles son el plazo razonable. En la cita jurisprudencial, pues, como sabemos, la jurisprudencia no es ley. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es la ley, la aplicación de la ley, y todos los fallos que cita el doctor en su escrito, cuando hace referencia a Matei Kipperman, surgieron después de la crítica que hace Pastor a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y deviene principalmente Matei del año 1968, que fue hasta el 2001, que Botelli, Quattrin, hace referencia precisamente a hechos que no son la materia en cuestión, que es las violencias que sufren las mujeres diariamente y las obligaciones que asume el Estado, como dije anteriormente. Son hechos en donde las víctimas, estos sujetos, han sufrido, han transitado por un proceso de 14, 15 años, 12 años, que es el que no se da en este caso. Hay que tener en cuenta la aplicación de la ley. Acá lo que se tiene en cuenta en este tipo de cuestión, que es sustancial, precisamente, es los plazos que establece el artículo 62,
y las distintas interrupciones que establece, o suspensiones que establece el artículo 67. Por un poder delegado propiamente de la provincia de la nación, que es a través del artículo 75, inciso 12. En base a eso, estamos ante principalmente el delito de violencia de género. Y por los distintos tratados internacionales que ha asumido el Estado, tenemos obligación de cumplir, y en ese cumplimiento está la obligación de sancionar este tipo de conductas. El señor defensor no ha demostrado nunca, en todos estos fallos que ha citado, claramente los miembros del máximo tribunal establece cuál fue el perjuicio concreto que ha sufrido la víctima. En este caso, el señor defensor no ha manifestado en ningún momento cuál es el perjuicio concreto que ha ocasionado en cabeza de su imputada, de su defendido o su pupilo. Y haciendo un balance de la equiparación de los derechos, debe prevalecer en este caso, no habiendo ningún daño irreparable por parte del imputado y existiendo la obligación por parte del Estado en base a los distintos instrumentos internacionales que protege a las mujeres de las violencias, en este caso de las más comunes, como ser la violencia en el cuerpo que ha sufrido la víctima, y precisamente adelantando al segundo planteo, a la amenaza, a la inexistencia de la amenaza coactiva por parte del victimario hacia la víctima. Los fallos que él ha citado en ningún momento son del contexto de violencia de género. Todos sabemos que el fallo que él cita del accidente de circulación es entre dos extraños, lo conozco bien porque yo lo imputé. Son dos extraños que nada que tuvieron que ver con el hecho. Esto se trata claramente de un hecho realizado en torno a un contexto de violencia de género, una preeminencia de un masculino sobre una femenina, donde previamente le pegó, está constatado por el examen médico, y después le dice claramente, yo no sé si esto no es un amedrentamiento que va a atender contra la libertad de esta persona, cuando le dice anda a denunciarme, anda ahora, yo voy a ir al penal, pero vos vas a ir al radical. Va más allá de la simple discusión que hace referencia el letrado con respecto a las distintas citas jurisprudenciales que no es una discusión en la cancha de fútbol, no es una discusión como pasó en este caso de López, es una discusión claramente realizada con respecto a la violencia de género previo a la aplicación de lesiones del cuerpo por parte de la víctima. Por ello, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, estimo que no se han violado plazos razonables, el cúmulo de causas que tiene este órgano judicial, que tampoco es, puede ser achacado de verdad en la espalda del imputado, no lo voy a negar, pero teniendo en cuenta las obligaciones que tenemos nosotros como órgano del Estado para sancionar todas las violencias contra las mujeres y no existiendo ningún daño irreparable en cabeza del acusado, tampoco lo demostró el abogado, por ende estimo que no debe ser rechazado el planteo, debe ser impulsado el presente legajo a la siguiente etapa para que allí se elucide y se pueda cumplir con las demandas convencionales de los distintos instrumentos internacionales que nuestro Estado ha asumido cumplimentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Escuché atentamente los dos planteos. No desconozco todo lo expuesto en relación a estas nuevas vertientes o nuevos fallos en relación al plazo razonable expuesto por la defensa, coincidiendo plenamente también en que no existe un establecimiento legal del mínimo y mucho menos, por cierto, a quien corresponde decir qué es un plazo razonable y qué no, y cada caso en concreto, en definitiva, nos aportará el contexto para poder expedirnos al respecto. Para ordenarme en la exposición voy a resolver la cuestión primera sobre el planteamiento del establecimiento del plazo razonable y luego voy a tratar el establecimiento ya por entender que no hay
elementos de prueba suficientes respecto de la amenaza coactiva. En relación al plazo razonable, entiendo que también hay fallos de nuestra Corte local, en el sentido de que, como manifestó la Fiscalía, existen disposiciones legales aún vigentes, que estos son los plazos del Instituto de la Prescripción de la Acción legislado en nuestro Código Penal. En ese sentido, cito un precedente del 13 de octubre de 2021, Carrizo Carlos, en donde se plantea también un sobreseimiento por plazo razonable. Y aquí la Corte toma una serie de parámetros, algunos con los cuales no estoy plenamente de acuerdo, e inclusive actualmente la jurisprudencia ya los ha dejado de lado, como es que la defensa haya instado la resolución de la causa con un parámetro asimilable a un imputado que pide ser razonablemente enjuiciado en un plazo acorde a la complejidad de la causa, y el Estado, a través del Ministerio Público, no hace caso a esta instancia. Pero con independencia de ello, sí coincido con Fiscalía en que creo que este instituto de plazo razonable, atendiendo el caso particular y el contexto en el que se da, está previsto, desde mi punto de vista, pueden opinar distinto seguramente, hasta me puedo equivocar. Creo que está previsto para aquellos supuestos en donde resulta desde sentido común absolutamente indiscutible para todos los operadores del sistema que estamos frente a un plazo verdaderamente irracional. Y esto cuando hablamos de plazos de 10, 12, 15, 20 años, en que las causas no han sido resueltas. Desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable, en este caso en particular, y con independencia de las obligaciones del Estado en orden a la lucha contra la violencia de género, a los compromisos internacionales que ha asumido, con independencia de esa visión. Creo que para el contexto judicial local y nacional, un plazo de resolución de una causa de 2 años, en donde claramente el curso de la prescripción se ha visto interrumpido, no me parece del sentido común un plazo tan irracional como para que le haya causado perjuicio al imputado. Esa es mi opinión. Y me voy a detener también en cuanto la defensa plantea en el inicio de su exposición si verdaderamente a alguien le importa actualmente resolver el conflicto. Bueno, yo creo que fundamentalmente al Estado, representado por el Ministerio Público que está aquí presente sosteniendo la acusación, es la clara manifestación de que al Estado sí le interesa la resolución de este conflicto. Básicamente por estos argumentos esbozados, no voy a hacer lugar al primero de los planteos, que es el de sobreseimiento total y definitivo por ambos hechos respecto de un plazo irracional o haber vencido un plazo razonable para resolver esta cuestión. En relación al segundo planteo, la amenaza coactiva, y como ya lo manifesté oportunamente como criterio en una causa anterior, creo que la amenaza coactiva, desde mi punto de vista, requiere típicamente un plus respecto de la amenaza común, que no es solamente la intención o el logro específico de amedrentar, sino que es amedrentar para algo, esto es, para evitar que la persona haga la denuncia. En este caso, yo entiendo que en el contexto que se produce estas manifestaciones, de hecho y palmariamente no
no han surtido el efecto de amedrentamiento por cuanto tengo entendido que la denuncia es efectuada por la víctima, de manera tal que mal pudo verse amedrentada. Pero aparte, el contexto en el que se manifiestan esos dichos y el sentido de las palabras expresadas o vociferadas por el imputado, la verdad que sinceramente creo no tienen nada que ver con el sentido de impedirle que haga la denuncia. Creo que hay una bronca expresada fruto del momento de ofuscación, que en varias veces, en varias causas, a través de la experiencia uno lo ve reflejado, pero que no tienen en miras evitar que la persona formule la denuncia. Insisto, en este caso en particular, también analizado, la persona hasta el punto no se ve amedrentada que va y la hace la denuncia. Motivo por el cual sí voy a hacer lugar al sobreseimiento bajo estos puntos, estos acápites, de Claudio Franklin Vargas, de 35.969.079, en relación solamente al hecho calificado como amenazas coactivas y denominado como hecho segundo, que nos términos del artículo 149 aquí, segundo párrafo del Código Penal. Por lo tanto, solamente se dispone que la causa sea llevada a juicio respecto al imputado Claudio Franklin Vargas en relación únicamente al delito de lesiones leves calificadas por mediante una declaración de pareja, hecho lo mismo primero, respecto del cual el único punto de oposición ya fue resuelto al momento de salvar la primera cuestión a resolver, que fuera el planteamiento del plazo razonable. Eso es todo. La parte que me hace la acuerdo, una vez que estamos finalmente a la disposición, que para hacer estos podrán apelar si es que lo crean conveniente. Esto.